la vida, y Señor, esa vida es la que nosotros siempre hemos añorado. Tú la tienes para nosotros y Señor, no podemos menospreciar tus hermosas dádivas. Gracias, Padre, porque estamos, Señor, siempre a la expectativa de más y más revelación, de más y más gloria, y ese es tu corazón. Darnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy tengo la intención. Para okay. que puedas usar tú. Hoy tengo la intención de que podamos analizar algunas cosas que hemos recibido ya y que de alguna forma son de mucha profundidad, y por lo consiguiente, si quiero que lo retomemos y que podamos analizarlo entre todos y expresar entre nosotros lo que Dios nos muestra respecto a esas enseñanzas, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, porque yo sé que algunos son, ¿cómo lo voy a decir? Algunos son aventados o están con la idea de siempre dar un comentario o saber algo X de lo que se está diciendo, y hay veces que cuando no lo entienden, pues obviamente ellos mismos lo expresan, pero la mayoría no lo expresa. Y entonces, si nosotros podemos expresarlo ahora, pues va a ser muy importante, ¿no? Porque algunos pueden decir, hermano, yo no, bueno, no es que lo digan, porque ni siquiera lo dicen, pero la idea es que por la timidez o por no poder decir voy a hacer un ridículo, que no le podríamos llamar como ridículo, pero sí como ¿qué van a pensar de mí? Pánico escénico. Pánico escénico también puede ser que intervenga, pero lo importante es que no sea útil, que no sea familiar, que no sea aplicable, que no sea una situación con la que nosotros decimos, sí quiero entrarle a esa batalla, entre comillas, ¿verdad? Porque cuando decimos que pues Dios nos lo ha dado todo, por ejemplo, ¿verdad? Decimos que ese es el último tema, o de los últimos temas que hemos tocado. Dios ya nos lo dio todo. Entonces, ¿de dónde surge ese Dios ya nos dio todo? Entonces, eso surge, vamos a empezarlo a decir de nuevo, para que ahora sí puedan decir, a ver, no entiendo esto, con toda la confianza del mundo, ¿no? O sea, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué esto si yo pienso en esto? ¿Por qué aquello si yo pienso que la cosa iba por acá? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Disipar dudas? Ajá, disipar dudas, exactamente, es lo más importante, para que las cosas nos las podamos apropiar. Porque si ya están dadas, son para que nos las apropiemos. Ahorita nos dieron pastelito y nos dieron, ¿cómo se llaman? Muffins, ¿verdad? O cupcakes. Y nos los dieron, y ¿qué hicimos? Acabamos con ellos, perdón. ¿Quién no sabe? Pero lo importante es eso, justamente, ¿no? O sea, que de alguna forma entendamos esto. Vamos a decirlo otra vez para que podamos entenderlo así. Número 1, decimos, todo ya está dado, ¿ok? Ahora, ¿de dónde viene el todo ya está dado? ¿Ok? ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo, dijimos que Dios hizo al Cordero, y con el Cordero surgió toda una realidad donde nosotros o entramos a esa bendición, o dejamos esa bendición pasar, o nos salimos de esa bendición, porque se nos hace, como alguien me lo dijo recientemente, ¿no? Se me hace increíble, o sea, se me hace
una cuestión que sobrepasa todo entendimiento. Y le dije, pues justamente estás tocando un versículo que dice así, que las cosas de Dios sobrepasan todo entendimiento. Entonces, la idea de que sobrepase todo entendimiento es justamente por otros factores que también lo avalan o lo respaldan. ¿En qué sentido lo respaldan? Vamos a decirlo. Si nosotros estamos pensando que Jesucristo vino a la tierra y nos reveló estas cosas, Él ya lo había vivido. Dice que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y entonces, ¿por qué entonces nosotros los humanos estamos tan atorados? Porque la verdad es que los seres humanos, en la comparativa de las cosas del reino de Dios, estamos muy atorados en muchas cosas. A veces no podemos salir de debilidades, de vicios, de problemas, de situaciones que nos agobian. Entonces, ¿por qué vivir así? ¿Entendemos esto? ¿Por qué vivir así? No debemos de vivir así. ¿Por qué? Porque entonces lo que nosotros no estamos haciendo caso es a la voz de lo que Dios dice, y entonces seguimos nosotros argumentando en nuestra contra, ni siquiera es a nuestro favor, porque lo que Dios dice es a nuestro favor absolutamente. Y dices tú, pero es que a mí hay unas cosas todavía más chenchas, más sencillas, que no se me dan. Y entonces es asunto de creer y de no cesar de declarar esas verdades. Y eso es fácil. Es fácil, dice uno, cuando no tiene uno el problema, ¿verdad? Es porque así es como me lo han dicho. Ay, hermano, tú dices que esto es fácil porque tú no tienes alguna enfermedad. Es fácil porque tienes mucho dinero. Es fácil porque estás fuerte. Es fácil porque lo que tú quieras, ¿no? O sea, pueden decir cualquier cosa. No estoy diciendo nada de estas como una situación que me la digan, ¿no? Entonces, pero el problema está en esto, justamente. Yo puedo tener una situación en la que estoy atorado, ¿verdad? Llámale la que sea, ¿ok? Que, por ejemplo, no se manifiesta en mi vida, no sé, una revelación, el reino de Dios, la misma presencia de Dios, ese Cristo hablando. Pues que es que la acción aquí es creerlo. O sea, ese Cristo hablando es lo que escuchamos nosotros siempre del Nuevo Testamento y muchas cosas del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? O sea, lo vemos, pero no lo creemos. Y se nos da ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y entonces, lo que es importante es aferrarse a una realidad así y decir, yo no lo creo, yo no creo mi debilidad, yo no creo mi problema, yo no creo mi situación de enojo, de ira. Y entonces, ¿por qué? Porque se repite, ¿verdad? Vamos a tocar esto que puede ser la ira, ¿verdad? O sea, yo estoy tranquilo en el día y de repente llega alguien, me hiere, me ofende o pasa una situación que no me gusta y entonces me airo. Vamos a ir a agarrar un término, vamos a decir, más noble, ¿no? Más término común, ¿verdad? Me airo, o sea, me enojo. ¿Por qué? ¿Por qué te tienes que enojar? O sea, es que algo sucedió y entonces eso es mi debilidad. Que me muelan con eso, que me enfrente yo con esa realidad, ¿ok? Lo único que tienes que hacer es, tranquilo, se manifestó así, está en tus manos, Señor. Así es cada detalle. Señor, o sea, yo me digo a mí mismo, hey, no eres Francisco, no puedes darte el lujo de hacer cosas que eran de tu viejo hombre o que siguen siendo de tu debilidad como viejo hombre
y que entonces no las reprendas, en el sentido de que tampoco vamos a ser como los pentecostales antes, ¿verdad? Te reprendo, Satanás, ¿verdad? Que decíamos así, ¿no? Muy agresivamente, ¿no? Pues mira, te reprendo, Satanás, es decirte a ti mismo. Es decirte a ti mismo, no creas eso. Nomás dilo en otras palabras y ya no lo ves como reprensión, sino como alejamiento o engaño. Yo no quiero ese engaño, yo quiero una verdad que a mí me sé que me es dada por Dios. Y entonces en ese momento puedes en tu corazón decir con claridad y decir con seguridad: esto no es lo mío, esto no lo acepto, Señor, imploro tu nombre. E inclusive puede darse situaciones muy rudas, como por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba recién convertido, ¿verdad? Digo, desgraciadamente, sí a veces reprendía uno a Satanás, ¿verdad? Sin saber qué era, ¿no? Ahora ya sabemos qué es Satanás. Y lo peor es que, aunque sepamos lo que es Satanás, seguimos en la misma. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es definitivamente tomar la situación, ahora sí, como dicen a veces, ¿no? Toma ¿cómo? El toro por los cuernos, ¿verdad? Decimos, toma el toro por los cuernos. ¿Cuál es el toro? ¿Ok? Una bestia, y queda muy bien eso, ¿no? Porque eso es la bestia, vamos a decir, la bestia es lo animal, no lo divino. El ser humano es animal. Todos los animales que hay en el mundo son una característica de todas las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque es el reino animal, empezando por la serpiente, ¿verdad? Entonces, la serpiente es la que se arrastra en el suelo, vive nada más en esa realidad, y no solo vive en esa realidad, sino que además echa veneno y muerde. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que qué es el veneno? ¿Qué hace el veneno cuando te muerde? Te mata la aspiración que pudiste haber tenido de salir de una realidad, pero no tienes por qué dejarte. O sea, tú tienes que decir, a ver, Satanás, ¿verdad? Que es un engaño mental, porque tú dejas que esta realidad humana se presente como animal. Y entonces, todos los animalitos, te puedo decir ahorita, 10, 15, ¿verdad? Que tienen características de ser salvajes y ser feroces y ser despiadados y todo lo que tú quieras. Entonces, lo importante ahorita es que veamos que es una lucha y es fácil. La Escritura nos lo dice que es fácil. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos está dando la salida. ¿Ok? La salida es hacer caso a la voz de Dios y no a la del animal. ¿Ok? Si quieren, es feo decirlo, pero nosotros nos tenemos que ver en un momento dado como animales. ¿Ok? ¿Qué es eso? Que estamos actuando ni siquiera con inteligencia. Los animales actúan con ira, con venganza, con soberbia, con todo lo que te puedas imaginar. Un perro que se pone a pelear con otro perro es por codicia, es por territorial, es por tener un lugar especial. Y eso, el animal nunca se le va a decir si el animal va a estar aferrado a su lugar especial. ¿Por qué? Puedo pensar en mi perro, ¿verdad? Ayer en la noche le abrí por teléfono, le abrí la puerta en la noche, y casualmente había entrado un perro con una perra correteándose, y ahí va este perro que era mío, pero mi perro no es peleonero, es tranquilo, pero sí, a la hora de que ve el otro perro que se metió a invadir su terreno, mi perro le entró. Obviamente el otro era bachín de la calle, pues nomás se volteó y le dio una y lo dejó ahí, y adiós, se fue el otro sintió que lo corrió de su terreno, ¿verdad? Porque sí, se fue, porque pues lo enfrentó, ¿no?
Pero, ¿qué es lo que vemos ahí nada más? Que uno quiere su territorio. Cada quien quiere su territorio. Entonces nosotros sentimos como animalitos que tenemos un territorio ganado. Y eso es lo malo. O sea, no hay territorio humano que tengamos ganado. Ni porque eres muy inteligente, ni porque eres muy capaz, ni porque puedes las puedes todas, ni por nada. O sea, el territorio lo ha ganado Cristo y es un territorio celestial que no tiene nada que ver con lo animal. ¿Correcto? Entonces, es increíble, ¿verdad?, que al mismo Jesús, ¿verdad?, se le considerara como si fuese una realidad humana animal, ¿verdad? Y entonces, Él mismo lo aceptó y acabó con ella en la cruz. Con esa realidad animal, acabó con ella en la cruz. Porque lo animal, dice, lo celestial es una cosa y lo animal es lo terrenal. ¿Correcto? Entonces, ¿qué agarró Jesús? Una realidad humana animal. ¿Ok? ¿Y qué tuvo que hacer con ello? Acabar con ello. ¿Cómo acabó con ello? Desde que se fue al monte a las 3 tentaciones, empezó a luchar con eso. Y siguió luchando con eso hasta la cruz. Vamos a decir, hasta la cruz, vamos a decir, puede decir que en la cruz ya bendijo, soltó todo y tomó una nueva realidad, pero poquitito antes de la cruz, acuérdense cuando estaba en el jardín antes de ir a crucifixión, en el jardín de Getsemaní, ¿ok? ¿Y qué hizo ahí, verdad? Padre, si puedes que pase de mí esto, que pase, porque a veces es terrible, pero ¿con qué lo venció? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la clave de todo. Tú no puedes con esto, tú eres débil en esto. Eso no es lo mío. Lo mío es lo del cielo. E inmediatamente el Señor está disponiendo una realidad espiritual, sobrenatural, de provisión, porque te estás apropiando de ello, de lo que un Cristo ya hizo por ti. Es todavía muchísimo más fácil que lo que vivió Jesús, porque Jesús ya acabó con todo lo que era lo humano, lo animal, lo bestial, la serpiente, lo diabólico, dice la Escritura, inclusive animal, diabólico y humano es lo mismo. Entonces, esto es una realidad que nosotros tenemos que tener siempre en nuestro corazón, para que veamos que la lucha en un momento dado, vamos a decir, yo no hace un mes, 2 meses, algo así, ¿verdad? Tuve una lucha cuando me levanté y de repente dije, yo estaba ahí en la recámara de junto y dije yo, pues esto lo tengo que arreglar yo a solas, ¿verdad? Y entonces me salí y entonces empecé a clamar, a gemir, a orar en lenguas y de repente se volteó todo. ¿Por qué? Porque le puse fe en enfrentarme con una realidad espiritual que es la que realmente me corresponde. Y entonces se acabó el problema y dije yo, tan fácil, 15 minutos. ¿Verdad? Qué fácil, ¿no? Pero dice uno qué fácil, pero ya tenía yo como 30 años antes de estarlo, ¿cómo se llama? Totoleando en todas las áreas, hasta que de repente en estos últimos años se nos hizo ver que pues esa lucha nosotros la hemos dejado. O sea, nosotros hemos dejado que esas realidades nos agobien en cualquier situación. Y entonces tú dices, yo ese día que estoy hablando de hace que a lo mejor 20 días, un mes, hasta que se desapareció, gemí, clamé,
Y dije, esto no es lo mío, eso no va a pasar, esto nunca puede suceder, eso es mentira, eso es de Satanás, yo no tengo nada que ver con Satanás, yo solo tengo que ver contigo, Señor, tu reina, y vive, y a lo mejor canté, y a lo mejor oré, y a lo mejor me derramé en el Espíritu, en lenguas, y cuando de repente, a los 10 minutos, Qué paz. ¿cuál? ¡Qué paz! Gracias, Señor, tú estás aquí. Amén. De ese engaño de que estaba quién sabe qué otra cosa ahí, tú estás aquí, tú vives en mí. Eso es una lucha en el espíritu, ¿verdad? Y de repente, después de eso, no pasó, ya, nunca más. Y así, ¿cuántas he matado? Cuando fumaba, cuando me echaba yo unos tragos, cuando me drogaba, cuando me peleaba, cuando discutía, cuando ambicionaba, cuando lo que sea. Lo que haya yo hecho era todo hacerlo pomada, sacarlo de mi corazón. Yo estoy conforme con lo que tengo, Señor. Y si no tengo, tú vas a abrir fuentes de donde salgan las cosas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en mente para que veamos qué es lo que necesitamos. O sea, creer la palabra de Cristo, de que Él ha hecho todas las cosas por nosotros. Ya todo está hecho, por eso dice la Escritura. A ver, quiero decirte, ese problema que yo tuve, ¿era real? No era real. Yo me aferré a sacarlo porque sé que eso no es real. Y lo que es real en mi vida es el reino de los cielos. Y es la compañía de fíjense, para que entendamos otro punto importante, ¿verdad? La compañía de un montón de ángeles, o como dice el verso, Millares de ángeles. de legiones o de millares o Compañía de ángeles. compañías de ángeles. Y saben que no vi ningún alado, o sea, así con alas, ni ningún güerito con su carita resplandeciente, porque eso no significa ángel. Ángel significa, hubo un montón de ángeles. ¿Cuáles fueron? Revelaciones. La palabra ángel significa enviado de Dios, revelación de Dios, una revelación de Dios dada a tu vida. Cuando llega, estás luchando con no sé qué cosas, ¿sabes qué? Sácalas de tu corazón y el Señor va a enviar revelaciones. Eso es millares de ángeles. Y además va a mandar ¿cuántos? Millares de ángeles, porque está dispuestísimo Dios en hacerlo por cada hijo que esté dispuesto a luchar y a vivir esa realidad de victoria. Amén. Eso es lo que está Dios diciéndote. Entonces, ¿qué corazón de padre tiene Dios? Inimaginable. Hace todo. Miren, todo hace por sus hijos. Todo. Esto, el otro. No te rías, pero eso es la realidad. Yo lo hago en poquitito, aunque es mi corazón y mi otro hijo y mis hermanos y lo que tú quieras, lo haces por poquito, pero Dios sobreabunda, esa es la palabra, sobreabunda en bendiciones para nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que nos puede agobiar? Nada. ¿Qué es lo que nos puede hacer sentir menos o más o lo que tú quieras? Nada. El reino de Dios es hoy. Entonces, con ese apoyo de Dios, con ese apoyo del Padre, miren que se me olvidó mi tableta y traía yo los puntos ahí, pero bueno, lo importante es que nosotros lo entendamos y que ahorita, a ver, hermano, me quedó esta duda. ¿Cómo haría yo en este caso? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si aquello? Esto es lo que queremos ahorita, ¿verdad? Sacar a flote. ¿Por qué? Porque ese es
el meollo de toda bendición celestial dada por Cristo desde antes de la fundación del mundo. O sea, como quien dice, híjole, hasta siento feo yo cuando ya después de que hice esa lucha, me acuerdo, dije yo, me metí hasta en reversa, no me la acabé. Me metí hasta en reversa, no me la acabé. O sea, ¿de dónde? Pues qué bueno que lo saqué. Qué bueno que lo saqué y qué bueno que lo que se estableció fue la paz de Dios, el reino de Dios. Y me dijo, es tuyo. Mi sanidad, mi bendición, mi paz, toda tu protección, todo estás protegido total y absolutamente. Y entonces, solo paz, y no solo paz, justicia y gozo, las tres características del reino de Dios: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice la Escritura. Amén. Entonces, hoy vamos a empezar con algo que pueda parecer aquí un como ensayo de decir, hermano, a mí me está atacando esto y a mí me pasa. Puede ser que a lo mejor dices tú, no, pues con lo que acabas de decir, que les voy a contar nada. Yo me arreglo ahí con el Señor a solas y se acabó el asunto, ¿verdad? Pero si hay alguna duda, lo más importante es que sí la podamos sacar. ¿Y por qué se dice entonces que desde antes de la fundación del mundo? Porque Dios nos creó así, en perfección. A los espíritus de los santos, ¿qué dice? Hechos ya perfectos. Entonces, ¿por qué andas metiendo la carne? Dice, a los espíritus de los santos hechos ya perfectos. ¿En dónde eres perfecto? En tu espíritu. ¿Por qué tienes que andar meditando carnalidades? ¿Por qué tienes que andar meditando tonterías, ambiciones, lo que sea? Nada. Eso está afuera. Por eso tiene tanto valor de que se pueda decir, ¿verdad?, que Dios tiene todo arreglado. Si los seres humanos no viven así, ¿por qué no han abierto su corazón? Y que la gran, inmensa mayoría sea así, es porque ya están comidos por el mundo. Ya el mundo ya se los tragó, ya no tienen más que salida de ninguna. Quieren sacar salida por la psicología, salida por la potencia médica, salida por terapias, salida por lo que tú quieras. Quieren ellos, los hombres, salir por donde no hay puerta. La única puerta es el Espíritu de Cristo que tienes en el corazón y que es la bendición de Dios forever and ever, desde antes de la fundación del mundo, para siempre y por siempre. Amén. Bendición. Entonces vamos a entrar en esa realidad de